¿Sabe por qué me siento agradecido con el Señor? Porque me hizo libre. ¿Sabe? Sobre mi vida había una carga de pecados. Y esa carga me hundía hacia una eternidad sin Dios. Y me condenaba para siempre. Para siempre. Me condenaba. Pero en la cruz, Jesús quitó mi pecado. Por eso me siento eternamente agradecido con el Señor. Y dice, al que el Hijo hace libre, esa persona es libre en verdad. Es libre. Oramos al Señor que Él nos ayude a tener ese entendimiento. Amén. Bien, hermanos, también un saludo para cada uno de ustedes. La paz de Dios sea sobre cada uno. Desearle a aquellos hermanos que no había tenido la oportunidad de desearle un feliz año 2025. Que la gracia del Señor le acompañe este año, su presencia le acompañe y que sea multiplicada la gracia de Dios sobre su vida y sobre toda su familia, sobre su casa y sobre su trabajo. Bueno, los niños van a salir, los adolescentes también van a salir y nosotros vamos a compartir la palabra. Bueno, mientras los niños salen, los hermanos que han dispuesto a traer ofrenda o su diezmo al Señor, al ministerio. Recuerde que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Aún el ofrendar tiene que ser para la gloria de Dios. Cuando tú ofrendas, lo hace pensando en el Señor y no en la iglesia o en el pastor, sino que lo hace pensando en Él. Todo lo que hacemos, los cantos, hasta los anuncios. Dice la Biblia que si nosotros comemos o bebemos o hacemos otra cosa, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Si yo vengo a un servicio como este, tengo que hacerlo pensando en Él. Si lo hago pensando en mí, ya perdí el año. Si lo hago pensando en el pastor, ya perdí el año. Se debe hacer todo para la gloria de Dios. Amén. El levantar sus manos, el decirle palabras al Señor, solamente está basado en Él. Tú no vienes a un servicio para ser bendecido. Tú no vienes a un culto para decir, ay, voy a ir a recibir mi bendición. Usted ya está bendecido. Nosotros venimos a un servicio porque honramos al Señor. Y porque Él merece todo nuestro respeto, todo nuestro honor, toda la alabanza, toda la gloria, la merece el Señor. Y esa es la actitud correcta con la cual nosotros venimos a un servicio. Amén. Siempre piensen eso. Voy a ir a honrar a Dios, a honrar al Señor. Bien, hermanos, recuerden que dentro de 8 días ya tenemos los dos servicios, a las 7:30 y a las 10 de la mañana. Quiero invitarlos, vamos a compartir la palabra esta mañana y si trajo su Biblia, quiero invitarlo a que la abra en la primera carta a los Corintios,
En el capítulo 3, primera carta del Espíritu Santo por medio de Pablo a los Corintios. En el capítulo 3, vamos a leer unos textos, pero vamos a orar para que el Señor nos enseñe. ¿Quién es el que enseña? Dios, el Espíritu Santo. Yo no puedo enseñar. Yo expongo la palabra, pero quien enseña es Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe. Amén. Oremos. Soberano Dios y Padre, gracias por esta linda oportunidad que nos das de participar de este servicio. Señor, en esta mañana reconocemos tu presencia en este lugar, tu hermosa presencia, y te honramos. Rogamos, Señor, que seas tú quien nos enseña. Habla nuestro espíritu, sacia nuestro ser. Y como le dijiste a la mujer samaritana, si tomas del agua que yo te daré, jamás volverás a tener sed. Permítenos tomar hoy de esa agua viva. Permítenos poder tomar de tu presencia, de tu palabra, ser alimentados, ser saciados de ti. Y poder, Señor, crecer a la estatura de ese varón perfecto. Enséñanos, Espíritu Santo, te lo rogamos. Enséñanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos, con acción de gracias. Amén. Bien, yo empecé a compartir el domingo pasado acerca de un tema que he titulado Cristianismo sin fruto. Usted dirá, bueno, ¿y por qué ese título? Cristianismo sin fruto. ¿Acaso alguien que está en Cristo no da fruto? Porque el Señor Jesús, Él dijo que separados de Él nada podíamos hacer, ¿verdad? Separados de Él. Dice, pero el que está en mí, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué si una persona está en Cristo, por qué no da fruto? Y cuando hablamos de fruto, estamos hablando del carácter de Cristo en nosotros. Estamos hablando de cualidades que evidencian que una persona está en Cristo. Entonces hablamos de que hay creyentes que no dan fruto, que viven un cristianismo básico. Son salvos y se conforman con eso. Ah, sí, soy salvo, Cristo me perdonó, soy libre. Pero no se ve una evidencia, un fruto. Yo pregunto, ¿un creyente debe mostrar fruto? ¿Debe evidenciar un fruto? ¿Usted cree eso? Yo también lo creo. Las mejores personas con mejores valores y principios, las personas más amables, más amorosas, que no hablan mal de otra persona, las personas más cordiales deben ser los creyentes. ¿Está de acuerdo? Pero a veces eso no se ve. ¿Ha oído usted de personas que dicen, mire, ese es creyente? Ese que está allá, mire, ese allá es que es cristiano, evangélico, dice. Y es que es cristiano, pero esa persona no saluda a nadie.
habla mal de los vecinos, es esto, es lo otro. Pregunta, ¿las personas se pueden dar cuenta si un creyente da fruto? Claro, ¿cierto? Claro. Porque la Biblia dice que somos ¿qué? Cartas leídas. Si tú eres un creyente, te van a estar leyendo. Porque somos cartas leídas. Quiere decir que las personas nos van a ver. Ese es creyente, pero vea, le presté una plata y no me la devolvió. Se me robó la plata. Ese es creyente, pero llega tarde al trabajo. Y llega tarde a los cultos, no, al trabajo. Ese es creyente, pero tal cosa, pero la otra, ¿verdad? ¿Por qué hay creyentes así? Que no dan fruto. Estamos hablando de ese carácter de Cristo en la vida de Él. Personas que son ingratas, que hablan mal de otros, que no valoran, que no son agradecidos, ¿verdad? Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, este llevará mucho fruto. Pero la pregunta es, ¿por qué a veces si ese creyente está en Cristo, por qué muestra lo contrario? Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. La gente tiene que ver con nosotros, ¿verdad? La gente tiene que ver con nosotros. La gente va a decir, vea, esa familia, esa pareja, ese matrimonio, ¿cómo vive de bien? Yo quiero ser como ellos. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Ustedes son la luz del mundo. O sea, ustedes le abren los ojos a la gente. Donde usted está, la gente puede ver. Eso fue lo que Jesús dijo. La pregunta es, ¿por qué a veces vemos lo contrario? El apóstol Pablo le escribe a una iglesia y le dice que ellos no eran espirituales. Vamos a mirar ahí. Primera de carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Léalo conmigo. Si no trajo Biblia, ahí está la pantalla. Dice, de manera que yo, ¿quién es yo? Pablo. Hermanos, ¿cómo los llama? Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como personas que no conocen a Dios. Pablo tiene que decirle, mire, a mí me tocó volverles a hablar a ustedes del arrepentimiento, hablarles de la fe, hablarles del bautismo, los primeros rudimentos. Empezar nuevamente como si ustedes fueran nuevos, como si estuvieran hasta ahora conociendo a Dios. Porque en ustedes no hay una madurez espiritual. Ustedes son niños en Cristo. ¿Y cómo demostró Pablo que ellos eran niños? ¿Qué había entre ellos? Celos. ¿Cuántos son celosos? No levanten la mano. ¿Cuántos pelean? Ninguno. Estamos en medio de ángeles acá. ¿Cuántos se enojan por cualquier cosa? Prenden empujado, ¿no? Y hay un dicho que prende empujado, ¿verdad? Por cualquier cosita. O sea, no tienen paciencia, ¿verdad? Contenciosos, peleones, envidiosos. ¿Usted se alegra cuando un hermano prospera? ¿Amén o a mentiroso?
Y qué bonito ver que un hermano progrese y uno se alegra, ¿cierto? Pero la envidia, ¿sabe qué es? Envidia es... ¿Quién sabe qué estará? ¿Quién sabe en qué se metió? Porque mire, eso no es gratis. ¿Quién sabe qué negocio estará haciendo? La envidia. ¿Cómo dice la palabra? Que la envidia es que carcoma de los huesos, eso por dentro lo vuelve nada, ¿verdad? Entonces Pablo tiene que decirle, ustedes son ese tipo de personas. O sea, parece que ustedes no fueran creyentes. Y hay personas que aunque son creyentes, parece que no fueran creyentes. Andan como personas incrédulas, personas que no conocen a Dios. Y sabe que a veces no hay diferencia entre un creyente inmaduro, carnal, que no crece, y una persona del mundo. Son casi iguales. Y yo le apuesto que donde se enfrenten esos dos, a los golpes se van. Esos dos. Porque son niños en Cristo. No han crecido espiritualmente. Entonces hay que volverles a hablar de cosas elementales. Miremos el versículo 10 al versículo 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro que edifica encima. ¿Pero qué? Cada uno mire cómo sobreedifica. Ya el fundamento está puesto, ¿cierto? ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Todos los que estamos aquí tenemos el fundamento. El fundamento es Jesucristo. No hay otro fundamento. No hay. Y nadie puede colocar otro fundamento. Solo Jesucristo es nuestro fundamento. Él es el que nos une a Dios, el que ha perdonado nuestros pecados, ¿sí? El que nos ha dado una relación con Dios y nos ha dado una seguridad de vida eterna. Solo la seguridad de vida eterna está en Jesucristo. ¿Tiene usted esa fe? ¿Esa fe está en usted o está en Cristo? ¿Por qué crees que vas a ir al cielo? ¿Por qué crees? ¿Por lo que tú haces? ¿Porque haces cosas buenas? ¿Porque eres un buen creyente? ¿O porque su confianza está en Jesucristo? Amén. Ese es el fundamento. Pero de ahí para adelante hay que edificar. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted va a hacer una casa, ¿qué es lo primero que hace? Las bases, eso se llama fundamento. ¿Para qué es un fundamento? Para sostener, para que usted pueda edificar encima y esa casa no se caiga. Entonces, ¿para qué es el fundamento? Jesucristo. Para que nuestra vida no se vaya a perder. Ese es el fundamento. Pero ¿se queda con solo fundamento o hay que edificar? Usted construye, usted hace las bases y dice, ahora me voy a pasar a vivir allá. ¿O tiene que edificar? Tiene que edificar. Entonces, sobre ese fundamento que es Jesucristo, nosotros empezamos a edificar. Pero ¿qué dice la Biblia? Cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, si usted tiene un buen fundamento, pero usted construye con ladrillo arenoso, ¿sí? No le echa buen cemento a los pegues, no le coloca una buena estructura, ¿qué va a pasar? Eso se va a caer, pero el fundamento queda ahí, ¿verdad? Entonces, cuando dice, cada uno mire cómo sobreedifica, es que nosotros tenemos que detenidamente observar y prestarle atención a nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prestarle atención a nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos a ser edificados y cómo vamos a crecer?
Porque algunas personas solamente se quedaron con el fundamento, pero no están edificando. Vamos al versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, ¿qué va a pasar? Se va a manifestar, se va a dejar ver, porque el día la declarará. Pues por el fuego, o sea, por la palabra de Dios será revelada, y la obra de cada uno, cuál sea, si edificó bien, si edificó mal, ¿quién la probará? El fuego la probará, o sea, la palabra del Señor. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué sufrirá él? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo la Biblia? Un día nuestras obras como cristianos van a ser probadas. ¿Cierto? Un día. ¿Y para qué se prueba algo? ¿Usted por qué prueba el jugo cuando está haciendo el jugo? ¿Por qué prueba la comida cuando está haciendo la comida? Para ver si le falta sal, ¿cierto? Si está bien de dulce, si está quedando rico. Para eso se prueba. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros, los creyentes? ¿Qué va a hacer? Va a probar la obra. Si esa obra fue bien edificada, bien hecha, ¿qué va a pasar con ese creyente? Recibirá recompensa. Pero si no, sufrirá una pérdida. Si bien el mismo, será salvo. O sea, va a ser salvo porque tenía el fundamento. Va a ser salvo por eso. Pero no edificó. ¿Qué quiere decir eso? Que fue un niño en Cristo. ¿Quién es un niño en Cristo? Es alguien que no crece lo suficiente como para discernir qué es bueno y qué es malo. ¿Los niños pueden discernir qué es bueno y qué es malo? Los que tienen niños pequeños, ¿qué hay que hacer con ellos? No se me vaya para allá, cuidado, se me quema, no meta los dedos ahí. ¿Por qué? Porque es un niño, él no sabe discernir. Él no tiene la capacidad mental de decir esto me hace daño o esto no me bendice. Así son los niños en Cristo. Los niños en Cristo, a ellos no les importa decir cosas. No les importa destruir a otros. No les importa desanimar a otros porque son niños en Cristo. Ni siquiera ellos mismos se edifican. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de discernimiento. Mientras que un creyente maduro edifica la iglesia y se edifica él mismo. Un buen creyente es bendición para otros. Amén. Y este año, si Dios nos lo permite, hermano, usted y yo tenemos que ser de bendición para la iglesia. Que otros sean edificados a través de usted. No que otros se pongan enojados, desanimados o bravos. ¿Verdad? Hay cosas que a veces las personas se ponen bravas, pero es por la verdad, ¿no? Una cosa es ponerse bravo por la verdad y otra cosa es ponerse bravo porque está haciendo un daño. ¿Cierto? Y ahí hay una diferencia. Pero ese es un niño en Cristo, alguien que no tiene la capacidad de comprensión. Habla de acuerdo a su capacidad de entendimiento y eso produce una conducta inadecuada. De ahí que el creyente no dé un buen fruto. Entonces, si ese creyente no le da lugar al Espíritu Santo, se vuelve un fenómeno espiritual. ¿Qué es un fenómeno espiritual? Que tiene la cabeza grande y el corazón chiquitico. O sea, mucho conocimiento, mire ahí,
fenómenos espirituales, un cabezón, ¿sí? O sea, quiere decir que tiene mucho conocimiento, pero poco corazón. ¿Qué quiere decir eso? Sí, se sabe de la Biblia el derecho del revés. ¿Pero lo vive? No lo vive. Vive como un cristiano carnal, como un incrédulo, igual que un incrédulo, igualito. Entonces, ¿de qué te sirve conocer Biblia? Yo prefiero que no sepa mucho, pero que eso poquito que sabe, lo viva. Eso es mejor. ¿Para qué saber tanta Biblia si no se pone en práctica? ¿Qué dice la carta de Santiago? Pero ser ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. Hay que ser hacedores de la palabra. ¿Sabe qué es un hacedor? Alguien que practica la Biblia. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra? No deis lugar al enojo. ¿Qué pasa cuando yo le doy rienda suelta a mi enojo, a mi ira? ¿Qué estoy haciendo con la Biblia? ¿Qué estoy haciendo con lo que sé? ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo, a mí la Biblia no me importa. A mí no me importa lo que diga Dios. Como dicen por ahí en el mundo vulgarmente, me resbala. Eso es lo que un cristiano le dice a Dios. Vale la pena pensar en lo que nosotros hacemos. Oiga, yo estoy actuando como un creyente maduro. Yo estoy dando fruto. ¿Por qué no estoy produciendo fruto? Cristo no está en mí. Es posible que ni siquiera Cristo esté en él. ¿Usted no se ha puesto a pensar eso, hermano? ¿Usted alguna vez se ha preguntado, oiga, ¿será que yo tengo a Cristo? ¿Cuántos alguna vez se han preguntado, venga, yo por qué actúo así? ¿Será que yo tengo a Cristo? ¿Cuántos alguna vez se han preguntado eso? Yo lo he hecho. Oiga, ¿será que yo tengo a Cristo? ¿O me estoy engañando a mí mismo? Porque puede ser que me esté engañando. Y sí, yo vengo a la iglesia, pero me vuelvo una persona religiosa. ¿Qué es una persona religiosa? Que hace ciertas prácticas, ¿sí? Practica ciertas cosas, pero no la vive. Esa es una persona religiosa. Que no vive lo que sabe o lo que predica. Como dicen por ahí, el cura predica. Bueno, podemos decir también el pastor predica, pero no aplica, o el cristiano predica, pero no aplica. Entonces son personas que a veces se conforman con la sola salvación, pero su edificación dentro de la iglesia es nula. Quiere decir que nadie es bendecido a través de su conducta, a través de su persona. Nadie es edificado. Pregunta, ¿alguien está siendo edificado por usted? Usted no necesita estarle diciendo cosas a otra persona, solamente con que lo vean. Sinceramente, ¿cuántas personas acá han visto a alguien de aquí de la iglesia decir, yo quiero ser como él? Yo quiero ser como esa persona. Yo quiero tener lo que él tiene. ¿Por qué? Porque se ve, ¿cierto? Se ve. Y está haciendo edificación para otras personas. ¿Cómo? Porque se ve a Cristo en esa persona. Hermano, una iglesia no es ir por ir. Una iglesia es para ser edificados. Amén. Para ser edificados. Una iglesia no es para distraer a la gente. Una iglesia no es para hacer shows. Que la gente se sienta alegre y contenta. No, una iglesia es para ser edificados. Y que nos animen a crecer. Uy, yo quiero crecer, yo quiero aprender. De eso se trata una iglesia.
Ahora, ¿cuáles son las razones por las que una persona creyente no crece? Ya habíamos hablado algo de eso hace 8 días. Primero, es la desobediencia. Un creyente desobediente jamás crecerá. Repita conmigo, un creyente desobediente jamás crecerá. Dígale al que está al lado suyo, haga caso. Creo que es lo más difícil para nosotros, ¿no? Una de las cosas más difíciles es hacer caso. Hay personas que dicen, yo le hago caso a Dios, pero no a los hombres. ¿Ya escuchaba eso? Yo le sirvo a Dios, no a los hombres. Yo hago esto a Dios, no. Pero la pregunta es, ¿Dios a través de quién trabaja? ¿Para qué Dios puso un papá y una mamá? A ver, imagínese que el hijo le diga a usted, yo solo le hago caso a Dios, no a usted, mamá. ¿Es coherente eso? No, porque si él es obediente a Dios, ¿a quién obedece? A su mamá. Porque el Señor dice que hijos obedezcan a sus padres. ¿Cierto? Y si yo digo que soy obediente a Dios y no a los hombres, eso es incoherente. La única parte donde usted no debe obedecer es que alguien te diga, vaya, peque. Que un líder le diga, mire, haga esto, peque. Ahí sí no, ¿verdad? Porque no está de acuerdo el temor de Dios. Pero un creyente va a crecer cuando sea obediente. Amén. Sea obediente. Dios habla a través de los hombres. Dios se manifiesta a través de los hombres. Hagamos caso. Mire, ¿cuántos de nosotros, y lo digo por mí mismo, hemos hecho malos negocios como hombres porque no escuchamos a la esposa? Ahí sí callados todos, ¿no? ¿Eso ha pasado? Eso ha pasado y la esposa le dice, mi amor, no se meta por ahí. No, tranquila que yo sé cómo hago las cosas. Dios también habla a través de la esposa. Dios nos habla también a través de los hijos. Hay que aprender a escuchar. Dios habla a través del pastor. Dios habla a través de un líder. Escuchemos. Mire, hay personas que vienen a pedir consejo a uno como pastor. Y uno les da el consejo y hacen todo lo contrario. ¿En serio? Y uno dice, bueno, ¿y para qué me vendría a pedir consejo entonces? Si no iba a hacer lo que yo entiendo de Dios, pues ¿para qué me pide consejo? Si va a hacer lo que se le da la regalada voluntad. ¿Verdad? Pero la obediencia lleva al crecimiento. El Señor dice que como hijos amados debemos ser obedientes. También dice que seamos obedientes a las autoridades, a los pastores, a los padres, en todo. Lucas capítulo 2, versículo 42. Vamos a ver un ejemplo del Señor Jesús. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 2, 42. Dice, mire esta lectura tan hermosa. A mí me encanta esta narrativa. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Los padres de quién? Del Señor Jesús. Dice, y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años tenía? 12 años. ¿Quién tiene 12 años? Bueno, los niños están arriba. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía o la multitud, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿en dónde? En el templo, sentado en medio de ¿quién? De los doctores de la ley. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía él? Oyéndoles. Pero también les preguntaba, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús ahí? Estaba aprendiendo. Porque dice que los oía y les preguntaba. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Aprendiendo. El creyente necesita tener un espíritu humilde para aprender. Amén. Mire, hermano, cuando alguien pasa aquí al frente, yo le presto atención porque yo aprendo de él. Nadie en esta vida se las sabe todas. Nadie, nadie. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Todos. Entonces, yo no puedo creer que porque yo sé algo más, no puedo aprender de otra persona. El Señor Jesús estaba aprendiendo, dice, oyéndolos y preguntándoles. Versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de qué. ¿Por qué? Porque había aprendido. ¿Con cuánto conocimiento nació Jesús? 0 pollito. ¿Jesús aprendió? Jesús aprendió. ¿Qué dice el libro de Hebreos? El libro de Hebreos dice que él aprendió la obediencia. Él aprendió las cosas del Señor. Ahora, si un ser perfecto como Jesús necesitó aprender y aprendió la obediencia, ¿qué de nosotros? Que somos seres imperfectos y que nacimos imperfectos, separados de Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitamos aprender? Cuando usted esté en una predicación, coloque todos los sentidos: oídos, vista, mente, olfato. Bueno, todos los sentidos, colóquelos ahí. ¿Por qué? Y escriba. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender. Amén. Luego, ¿qué salía de Jesús? Sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos se maravillaban? Todos. Cuando aprendemos, la gente se va a maravillar. La gente se va a maravillar. Mire, hermano, yo he tenido que aprender. Y yo sigo aprendiendo. Yo, el hecho de que ya he estudiado en varias universidades de teología no significa que yo ahora me la sé toda, no. Yo sigo aprendiendo. Hemos estudiado y en algunas ocasiones les he dicho, nosotros duramos meses estudiando de 8 a 6 de la tarde. 8 de la mañana a 6 de la tarde, teología. ¿Y sabe? ¿Quiere que les diga mi experiencia? Entre más sé de Dios, más me doy cuenta que menos sé. Es increíble. Pero entre uno más sabe, más se da cuenta que no sabe nada. ¿Cómo ves que dice el dicho de, ¿quién fue el que dijo? Solo sé que nada sé. Eso es verdad. Solo sé que nada sé. Vamos en el versículo 48. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea, ¿cómo estaban ellos? Angustiados. Entonces se les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mira la respuesta del Señor Jesús. Ellos entendieron, versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
¿Podían entender a un ser perfecto? ¿Esos padres tenían un hijo perfecto? ¿Lo podían entender? No. No lo podían entender. No entendían las cosas espirituales. Pero en el versículo siguiente dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y estaba qué? ¿Cómo estaba? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía ¿cómo? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Alguien ha tenido un hijo perfecto? Estos padres tenían un hijo perfecto, no entendían las cosas que les hablaba, pero aún así estaba sujeto a ellos. Usted dice, pero es que no, es que mi pastor tiene más errores, es que mi líder tiene más errores, es que esto, no, es que mi papá, ¿con qué autoridad? ¿Verdad? Pero ¿eso dice la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia nos enseña que debemos ser obedientes. Amén. Creyente obediente es un creyente que crece. ¿Quiere usted crecer en la vida espiritual? A no ser que no quiera, ¿no? Que no quiera crecer. Bueno, solamente por ahí escuché un amén. ¿Por qué son niños espirituales? Porque son desobedientes. Otra cosa, no se preocupan por su salud espiritual. Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2. Versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Hermano, valore la salvación. Hay creyentes que no valoran nada la salvación. Pero nada es nada. No cuidan, no alimentan su salvación. No alimentan lo que Dios les ha dado. No cuidan lo que el Señor les ha dado. Hay que cuidar la salvación. Hay que vivir en ella. Hay que vivir en la salvación. Hay que alimentar su vida espiritual. Aliméntela, hermano. Dígale al que está al lado suyo, alimenta tu vida espiritual. No se descuide. ¿Cuántos han dejado de orar, por ejemplo? Antes oraban, ya no oran. Antes les encantaba leer la palabra de Dios, ya perdieron ese gusto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Descuidó su vida espiritual. La descuidó. ¿Qué pasa cuando una persona se descuida en su físico, por ejemplo? No se baña los dientes. Creo que no hay ninguno acá, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona no se hace higiene en su boca? ¿Qué le empieza a pasar a los dientes? Así es la vida espiritual. Personas enfermas espiritualmente porque no se cuidan. Hay personas que no cuidan su salud, para nada. Nunca se purgan, nunca se hacen un chequeo. ¿Qué es eso? ¿Y qué empieza a pasar después con el cuerpo? Le empieza a pasar factura. ¿Por qué? Porque se descuidó. Personas que nunca se toman la atención. ¿Usted se ha tomado la atención?
¿Sabe cómo está su tensión? ¿Sabe cómo está su azúcar? Claro que le subieron el precio ahorita al azúcar, ¿no? Está elevada. Pero ¿usted sabe cómo está físicamente? Nunca se hacen un chequeo. Así es la vida espiritual. No se alimentan, no cuidan esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. No la cuidan. Entonces dice, ocúpese de su salvación, dedíquese de lleno, de tiempo completo, valoren su salvación, valoren lo que Dios les ha dado. Y sabe, una de las cosas de ocuparnos de nuestra vida espiritual es en comunidad. ¿Sabía eso? No es tanto individual. Hay personas que dicen, yo no vengo a la iglesia, pero yo todo el día pienso en Dios. Eso me lo dicen varios. No, pastor, yo casi no voy a la iglesia, pero yo en mi casa, mi mente siempre Dios en el primer lugar. Yo he escuchado personas así. No, es en comunidad. Dígale que está al lado suyo. ¿Usted se ocupa de la salvación? En comunidad. Porque es en comunidad como crecemos. Usted no crece solo. ¿Usted ha visto una rama separada del árbol por allá creciendo solo y dando fruto? ¿Cómo produce fruto la rama? ¿Cómo? Unida al árbol. Todo produce un fruto cuando está unido a algo, a una fuente. Entonces nosotros nos ocupamos de nuestra salvación en comunidad. Efesios capítulo 4, versículo 11. Miren esta palabra. Léala conmigo. 4:11. Dice, y él mismo, ¿qué hizo? Constituyó. ¿Qué constituyó? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué hizo eso el Señor? ¿Para qué? A fin de que perfeccionar, ayudar a madurar a los santos. ¿Para qué? La obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Para qué? 13. Hasta que todos que lleguemos a dónde. Mire, ¿quién escribió esto? El apóstol Pablo. Y él dice, hasta que todos lleguemos. Pablo no dice, yo crezco solo. Mire la necesidad de una iglesia, hermanos. Mira la necesidad de una iglesia. Dice, hasta que todos, ahí se incluía Pablo. Pablo no crece solo. Pablo crece en comunidad. Dice, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? A la unidad de la fe y ¿qué más? Y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es ahí donde tenemos que llegar, hermanos. Un creyente no ha sido llamado para vivir una vida cristiana básica, no. Un cristiano ha sido llamado para ocuparse de su salvación y crecer en comunidad hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Pregunto, ¿ya llegaste? Yo tampoco. Entonces, ¿necesitamos seguir creciendo? Sí. Versículo 14. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, diga conmigo, para que ya no seamos niños. ¿Qué es un niño? Es un fluctuante que se deja llevar por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, ¿qué hacen?
emplean con astucia las artimañas del error, o sea, utilizan la Biblia, utilizan la palabra para engañar. 15, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién? Cristo. Tenemos que seguirlo a Él, crecer en Él, Él es la cabeza, Cristo. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, ¿bien qué? ¿Cómo está? Bien concertado y unido, ¿cómo? Entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? O se destruyen. ¿Se ayudan o se destruyen? Se ayudan, ¿cómo? Mutuamente, según que la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que usted tiene que ayudar a crecer a otros, no a destruir. Usted debe ser una bendición para otros y ayudarlo con su actividad, con su don, talento, ministerio. Otros crecerán dentro de la comunidad. Amén. ¿Se da cuenta que la iglesia no es solamente para venir a culto? No es solamente para venir, qué bonito cantan, sino que nosotros estamos involucrados en ese servicio. Nosotros hacemos parte del culto porque nos edificamos mutuamente y vamos creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, como dijo el pastor, ya vamos terminando. Pero dice que se debe ocupar con temor y temblor. ¿Cómo así? ¿Cómo nos ocupamos en esa salvación en comunidad? Con temor y temblor. ¿Qué es temor? ¿Qué dice la Biblia acerca del temor? El temor de Jehová es ¿qué? Apartarse del mal. ¿Qué implica eso para nosotros? Para la iglesia. Tenemos que apartarnos de todo aquello que nos impida ser de bendición a otros y a nuestra propia vida. Temor significa que yo me aparto del pecado, que yo me aparto del mal. Si yo veo algo que me está contaminando, ¿qué debo de hacer? Apartarme. En el caso de los hermanos, si usted ve que está siendo tentado hacia una mujer, ¿qué debe hacer? Apártese, hermano. Porque debemos ocuparnos con temor y temblor. Si usted ve que usted no está bendiciendo con sus palabras, apártese de eso, retráctese de eso, ¿verdad? Apártese con temor y temblor, dice la palabra. Vamos a ver un último versículo, 2 Corintios 4, 1 y 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, versículo 2, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio de edificar, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no echamos para atrás. Antes bien, ¿qué hacemos? Renunciamos a ¿qué? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Cada día nosotros renunciamos a aquello que impide ser de bendición a otros, para que podamos ser de bendición a ustedes. Un creyente que da fruto se abstiene de aquello que no edifica. Aún hasta de comer, porque pecado no es solamente adulterar.
Pecado es aún si alguien te ve comer a usted cerdo y usted no está edificando al hermano, o sea, otro hermano se siente mal porque tú comes cerdo, no coma. Para usted no es pecado, puede ser que para el otro sí es pecado, pero por amor a esa persona, usted no lo hace. Hay cosas que no debemos hacer por amor a otros, así no sea pecado, hermano. Así no sea pecado. Pero hay cosas, no es que yo le digo la verdad al que sea, no, Señor, error, así no es Dios. No es que esto y lo otro. Hay cosas que no debemos hacer por amor a otras personas. Porque ¿qué es lo importante aquí, hermano? Según Dios. Lo importante aquí es la edificación. Aquí es lo importante. No qué tanto sabe usted, no cómo está su no, sino el amor hacia otras personas, hacia la misma iglesia. Entonces, el temblor es miedo a hacer lo malo. Ese es el temblor. Hay personas que no les da miedo pecar, no sé por qué. No les da miedo. Hay creyentes que se les presenta una tentación y ellos tiemblan. Tiemblan. Pero hay personas que no les da miedo. Mismo le da negro que blanco. Lo mismo le da salado que dulce. No tienen temor de Dios. Pero el Señor dice, con temor y temblor. Entonces, por último, ¿cuál es la razón primordial de ocuparnos en la salvación? Dice, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Sabe qué significa eso? Que la vida cristiana es una iniciativa de Dios. Y Dios lo coloca en usted para que usted y yo desarrollemos eso. Lo que Dios coloca en nosotros, su vida, su santidad, su poder, todo eso Dios lo coloca en usted, en mí. Es una iniciativa de Dios en mí. ¿Para qué? Para que yo desarrolle esa visión, esa vida cristiana, para que yo la refleje, para que yo muestre un fruto. ¿Pero quién lo coloca? Dios. Ese deseo de consagración, ese deseo de santidad, Dios lo está colocando en su corazón. ¿Para qué? Para que usted lo viva, para que yo lo viva. Porque es Dios quien pone el querer como el hacer. Esto no es de un ser humano. Esto no es una retahíla de reglamentos que coloca alguien, no. Esto es una iniciativa de Dios. ¿En dónde? En su corazón. ¿Para qué? Para que llevemos fruto y nuestro fruto sea abundante. Cuando Dios te ponga, por ejemplo, a algunos de ustedes Dios les ha dicho, este año métase más en oración. Yo sé que Dios ya a algunos les habló eso. Hágalo. Es una iniciativa de Dios. Este año me voy a consagrar más. Este año voy a ser discipulado. Hágalo. Porque es una iniciativa de Dios. Porque eres el que pone en nosotros ¿qué? El querer como el hacer. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pedirle al Señor que nos ayude a vivir esa palabra. Quiere inclinar su rostro. Ese Alejito nos ayuda con la guitarra. Maylin nos ayuda. Vamos a orar, hermanitos. Pídale al Señor. No sé cómo ha sido su vida cristiana. Tal vez vas bien o tal vez te estás dando cuenta que no está dando fruto. O tal vez te has dado cuenta por esta palabra que eres un niño espiritual. Pues es un buen momento para reflexionar. ¿Por qué no te da miedo pecar? ¿Por qué no hay temor de Dios en su corazón? Es la pregunta. ¿Por qué no hay temor de Dios? Para decir algo que no debe decir, para decir una mentira,
para no responder a lo que Dios está haciendo en su corazón. Vale la pena preguntarnos, hermano. Pregúntese. Incline su rostro. No me mire a mí. Mire al Señor. Y pregúntese, Señor, ¿yo por qué estoy así? ¿Por qué mi vida cristiana es tan vacía? Si yo he creído en Cristo. Si se supone que el que está en Cristo lleva mucho fruto. Señor, aquí estamos como iglesia delante de ti para presentarnos y decirte, Señor, tú nos has puesto para llevar fruto, pero ¿por qué no lo estamos haciendo? Ayúdanos, Señor. Quiero invitarte a que se ponga sobre sus pies. Hagamos una oración de todo corazón al Señor. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Digno de adorar. Oh, sí, Señor. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Diga conmigo, eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti, todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Eres digno, Señor. Eres digno de adorar. Todo viene de ti, todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Señor, te adoramos. Reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas. Reconocemos que todo lo creado viene de ti y que todo lo creado volverá a ti. Señor, eres nuestro Dios y queremos vivir para ti y queremos vivir para honrar tu nombre y para llevar fruto y ser creyentes que bendecimos la iglesia y que edificamos nuestra vida y que crecemos espiritualmente. Que toda esterilidad espiritual y ministerial cesa, se acaba, la dejamos atrás y nos proyectamos hacia adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por los enfermos. Si hubiera algún enfermo en esta mañana, oramos por su salud, por su sanidad. Que sea tu mano, Señor, tocando esa parte afectada de su cuerpo y sanándole en el nombre de Cristo Jesús. Y por el poder de tu Santo Espíritu, oramos que haya sanidad en esta mañana. Pero también oramos para que haya salvación, para que muchos puedan confiar en ti, en tu sacrificio para el perdón de sus pecados. Bendecimos la iglesia. Declaramos, Señor, que la iglesia va adelante y que este año 2025 es un año de crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús.
Es un año donde cesa la esterilidad. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gracias por escuchar.